Me gradué con un promedio académico de 3.4 sobre 4. Era capaz de resolver ecuaciones cuadráticas complejas. Podía nombrar a cada uno de los presidentes en orden cronológico sin dudar, y tenía la habilidad de analizar gramaticalmente cualquier oración, etiquetar las partes de una célula con precisión quirúrgica y escribir un ensayo de 5 párrafos sobre el simbolismo en la novela. El Gran Gatsby, que mi profesor de literatura calificó como genuinamente profundo. Sin embargo, al cumplir 22 años, recibir mi primer cheque de pago real y enfrentarme al mundo exterior, me di cuenta de que no tenía la más mínima idea de cómo funcionaba el dinero. El sistema educativo me había convertido en un erudito en disciplinas académicas, pero me había dejado como un huérfano funcional en la gestión de mi propio capital. Y sabía que existían los planes de jubilación patrocinados por las empresas de la misma manera que sabía que existía el carburador de un motor, vagamente, como una pieza dentro de una máquina que aparentemente era importante, pero que nadie me había explicado jamás en un lenguaje sencillo y comprensible. No entendía qué significaba una tasa de interés anual equivalente. Firmé un contrato de tarjeta de crédito con un interés del 24.99% y, sinceramente, no comprendía lo que ese número me haría si mantenía un saldo pendiente mes tras mes. Es una ironía trágica que pasara años en clases de matemáticas aprendiendo sobre exponentes y funciones, pero nunca nadie me mostró lo que un exponente le hace al dinero a lo largo de 3 décadas. El mito que debemos destruir hoy es que la inteligencia académica se traduce automáticamente en éxito financiero. La realidad es que puedes ser un genio en el aula y un esclavo de las deudas en la vida real porque el sistema está diseñado para que seas un consumidor eficiente, no un dueño de activos. Nadie me enseñó las reglas del juego, ni mis padres, que hacían lo mejor que podían, pero que tampoco entendían el sistema por completo, ni mis maestros, que seguían estrictamente un plan de estudios que incluía el teorema de Pitágoras. Pero ni una sola lección sobre cómo funciona realmente una tarjeta de crédito en el mundo moderno. Ni siquiera mi orientador escolar, que me ayudó a elegir una universidad prestigiosa, pero nunca mencionó que el préstamo estudiantil que estaba firmando me costaría cientos de dólares mensuales durante los próximos 20 años, y que el reembolso total sería casi el doble de lo que pedí, prestado originalmente. Aprendí sobre el dinero de la misma manera que la mayoría de la población, cometiendo errores costosos, dolorosos y a veces humillantes, para luego intentar descifrar lo que debería haber sido conocimiento básico desde la adolescencia. Según una evaluación de un instituto especializado realizada en 2025, los adultos en nuestro entorno respondieron correctamente solo el 49% de las preguntas básicas sobre educación financiera. Esa es la misma puntuación registrada en 2017. En casi una década, alfabetización financiera no mejoró en absoluto, a pesar de que el 80% de las personas desearía haber tenido un curso obligatorio de finanzas personales en la escuela. Esto no es solo una falta de disciplina individual, es un fallo sistémico con una etiqueta de precio devastadora, que asciende a más de 246.000 millones de dólares anuales en pérdidas por malas decisiones. Si no entiendes estas mecánicas hoy, te encuentras en una trampa creada por la industria financiera para extraer el valor de tu trabajo durante el resto de tu vida. Hasta el año 2025, solo 29 estados garantizan un curso independiente de finanzas personales para los estudiantes de secundaria. Esto significa que en gran parte del territorio, un estudiante puede cruzar un escenario con un diploma en la mano, firmar un documento de deuda masiva a la mañana siguiente, abrir una línea de crédito por la tarde y tener absolutamente cero comprensión formal de lo que esos instrumentos le harán a su vida durante las próximas 3 décadas.
Este video no es una lección aburrida sobre presupuestos. Es la revelación de las 10 reglas del dinero que deberían haber sido grabadas en tu mente a los 17 años para cambiar la trayectoria de tu existencia. Algunas te parecerán evidentes, pero otras van a reencuadrar tu forma de pensar sobre el capital de una manera que nadie te había puesto en palabras antes. Estamos hablando de la diferencia entre pasar 40 años trabajando por dinero o construir un sistema donde el dinero sea el que trabaje para ti. La urgencia es real. Cada día que pasas ignorando estas reglas, estás permitiendo que el sistema te cobre una tarifa de ignorancia que se capitaliza en tu contra. Vamos a desglosar estas leyes fundamentales, comenzando por la fuerza más poderosa y menos comprendida del universo financiero. El interés compuesto, esa herramienta que puede ser tu mayor aliado o tu verdugo más implacable. Para comprender la magnitud de este fracaso educativo, imaginemos dos trayectorias que comienzan exactamente en el mismo punto, el día de la graduación. Por un lado, tenemos a Alejandro, quien siguió el guión tradicional al pie de la letra. Al conseguir su primer empleo, Alejandro celebró su éxito financiero de la manera que la sociedad considera normal. Arrendó un apartamento que consumía el 40% de sus ingresos y financió un vehículo nuevo, porque creía que su estatus profesional lo requería. En el concesionario, le ofrecieron una tasa de interés que no supo cuestionar. Y en su buzón de entrada recibió una tarjeta de crédito con un límite generoso y un interés del 24%, que le pareció un detalle técnico sin importancia. Por otro lado, tenemos a Beatriz, quien por puro azar o curiosidad propia decidió estudiar las reglas que el aula le negó. Beatriz entendió que el interés compuesto es la fuerza más poderosa de su vida financiera y que éste trabaja para ella o en su contra cada segundo. Mientras Alejandro veía su línea de crédito como una extensión de su salario, Beatriz veía cada dólar como un soldado que podía trabajar para ella durante las próximas décadas. Esta es la diferencia entre el enfoque emocional de la mayoría y el enfoque sistemático del 1%. El sistema financiero ama a los Alejandros del mundo porque son predecibles y rentables. Son la materia prima de la que se alimentan los bancos para generar beneficios astronómicos a través del pago de intereses sobre artículos que pierden valor antes de que se termine de pagar la primera cuota. La primera regla que debería haber sido el pilar de nuestra educación es que el interés compuesto no es solo una fórmula matemática, es un fenómeno biológico de crecimiento sobre crecimiento. Imagina que inviertes $10,000 a los 25 años con un rendimiento promedio anual del 8%. Ese dinero se duplica aproximadamente cada 9 años. A los 34 años tienes 20,000, a los 43, 40,000, a los 52, 80,000, y a los 61, tu inversión inicial se ha transformado en $160,000. Lo fascinante y aterrador es que tú solo aportaste 10,000. El mercado y el tiempo crearon los otros 150,000. Sin embargo, la otra cara de esta moneda es igualmente poderosa, y es donde la mayoría queda atrapada. El interés compuesto trabajando en tu contra es lo que hace que la deuda de las tarjetas de crédito sea una prisión sin rejas. El promedio de deuda en tarjetas de crédito es de unos $6,500, con una tasa anual del 22%. Si solo realizas el pago mínimo, como hace la mayoría, terminas pagando más de $15,500 por compras que originalmente costaron $6,500. La misma fuerza matemática que crea riqueza para Beatriz está destruyendo sistemáticamente el futuro de Alejandro. Una sola hora de clase en la preparatoria, mostrando estas dos curvas, la de la inversión ascendente y la de la deuda explosiva, habría bastado para vacunar a toda una generación contra la servidumbre financiera. Esto nos lleva a la segunda regla fundamental, el concepto del costo de oportunidad
O, como me gusta llamarlo, el precio sombra. Cada dólar que gastas tiene dos etiquetas de precio: lo que pagas hoy y lo que dejas de ganar en crecimiento, compuesto durante toda tu vida. Cuando decides gastar $20 en un almuerzo que podrías haber preparado en casa por 4, el costo inmediato son $16. Pero el precio sombra es lo que esos $16 habrían llegado a ser si se hubieran invertido al 8% durante 30 años. Esos $16 se convierten en aproximadamente 160. Ese almuerzo no te costó $16. Te costó 160 de tu libertad futura. No se trata de vivir en la austeridad absoluta, sino de entender que cada decisión de consumo es una transacción con tu yo del futuro. El hábito diario de comprar un café de $7 no representa solo $7. Son aproximadamente $42,000 de capital perdido en un horizonte de 20 años. La brecha de $467 entre el pago de un coche nuevo y uno usado no son solo $467 mensuales, sino más de $500,000 en 30 años de interés compuesto. Cuando empiezas a ver el dinero en estas dos monedas simultáneamente, el precio de hoy y el valor futuro, la economía de consumo completa empieza a parecer un campo de minas diseñado para mantenerte en la mediocridad. Finalmente, debemos entender que una tarjeta de crédito no es dinero gratuito, sino el dinero más costoso que jamás utilizarás. La psicología detrás de la deuda está diseñada para desconectar el placer de la compra del dolor del pago. El sistema nos entrega tarjetas de crédito en los comedores universitarios a cambio de una camiseta gratuita. Y un joven de 21 años sin ingresos firma un acuerdo vinculante sin comprender que esa camiseta le costará miles de dólares en intereses durante los próximos años. El truco maestro de las instituciones financieras es el pago mínimo. A una tasa del 22%, un saldo de $6,500 genera $121 de interés solo en el primer mes. Si tu pago mínimo es de $130, solo $9 se destinan a reducir tu deuda real. Los otros 121 van directamente al bolsillo del banco. Has hecho un esfuerzo, has pagado, y tu deuda apenas se ha movido. Esto no es un accidente de diseño. Es la arquitectura del sistema para maximizar la recolección de intereses durante décadas. En 2025, la deuda total por tarjetas de crédito superó el billón de dólares, y casi la mitad de los usuarios mantienen un saldo pendiente mensualmente. Hemos normalizado pagar intereses exorbitantes por la compra de víveres del mes pasado. Una deriva cultural que representa la transferencia de riqueza más ineficiente de la historia moderna. Y todo comenzó porque nadie nos explicó en la escuela que el crédito no es una herramienta de estilo de vida, sino un producto financiero de alto riesgo. La cuarta regla fundamental, que el sistema educativo omitió por completo, es el principio de pagarse a uno mismo primero. Este concepto, aunque simple en apariencia, representa una de las transformaciones psicológicas más profundas en la gestión del capital. La mayoría de las personas operan bajo una estructura de flujo de caja defectuosa. Reciben su salario, pagan sus facturas, gastan en sus deseos y esperan que, por algún milagro de la disciplina, sobreviva una pequeña cantidad para el ahorro al final del mes. Sin embargo, la economía conductual nos enseña que esto es una batalla perdida contra nuestra propia biología. La ley de Parkinson establece que los gastos siempre se expanden hasta igualar los ingresos disponibles. Por lo tanto, si tratas el ahorro como una actividad residual, siempre será cero. La estrategia del sistema correcto consiste en invertir la ecuación. El primer movimiento financiero tras recibir ingresos debe ser una transferencia automática hacia tus cuentas de inversión y fondos de emergencia. No es lo que queda después de gastar lo que se ahorra,
sino lo que queda después de ahorrar lo que se gasta. La tasa de ahorro personal en la actualidad se sitúa en niveles históricamente bajos, apenas un 4%, lo que significa que el 96% del esfuerzo laboral de la población termina en los bolsillos de alguien más. Al automatizar este proceso, eliminas la necesidad de tomar una decisión emocional cada mes y obligas a tu estilo de vida a contraerse de forma natural para ajustarse al capital restante. Es la diferencia entre ser un espectador de tu dinero y ser el arquitecto de tu libertad. Directamente ligada a esta automatización se encuentra la quinta regla, que genera una indignación legítima cuando se comprende su magnitud. El aporte equivalente del empleador en los planes de jubilación empresarial. En el mundo financiero, no existe tal cosa como un almuerzo gratis, excepto en este caso específico. Ignorar esta cláusula es, literalmente, rechazar una parte de tu salario que la empresa está obligada a entregarte si cumples con un requisito mínimo de ahorro. En una estructura común donde el empleador iguala tu contribución hasta un cierto porcentaje, dejar pasar esta oportunidad es equivalente a tirar miles de dólares a la basura cada año. Si consideramos un salario promedio y una contribución del 5%, estamos hablando de un capital que, al no ser reclamado, deja de crecer bajo la magia del interés compuesto. Al cabo de 25 años, esa negligencia se traduce en una pérdida de casi $250,000 de riqueza potencial. Es dinero que tu empleador estaba dispuesto a darte y que tú decidiste no aceptar por falta de educación básica. No se requiere una revisión de desempeño ni una negociación salarial extenuante. Solo se requiere entender un párrafo de tu contrato que nadie se tomó el tiempo de explicarte en la preparatoria. Esta es la transferencia de riqueza más silenciosa y absurda que ocurre a diario en la economía moderna. La sexta regla que redefine tu posición en el sistema es comprender que tu calificación crediticia es un activo financiero tangible, no solo un número burocrático. En las escuelas nos enseñaron a memorizar fechas históricas, pero nunca nos explicaron que 3 dígitos en una pantalla determinan el precio de casi todo lo que compraremos en nuestra vida adulta. La diferencia entre una calificación excelente y una promedio en un préstamo hipotecario de $300,000 puede traducirse en más de $70,000 en intereses adicionales durante el plazo del crédito. Es la misma casa, el mismo vecindario y la misma estructura de pagos, pero una persona paga una fortuna extra simplemente porque no entendió cómo gestionar 5 variables básicas: su historial de pagos, el nivel de utilización de su crédito disponible, la antigüedad de sus cuentas, la mezcla de tipos de deuda y la frecuencia con la que solicita nuevos créditos. Gestionar estos factores no requiere un doctorado en finanzas. Requiere la disciplina de pagar a tiempo y la estrategia de mantener los saldos bajos. Esta lección de 30 minutos podría ahorrarle a un graduado promedio decenas de miles de dólares a lo largo de su vida, pero, en su lugar, el sistema prefiere que aprendamos a calcular el área de un trapecio, una habilidad que rara vez impactará nuestra solvencia o nuestra capacidad para acceder a una vivienda digna. Finalmente, debemos abordar la séptima regla, la inflación del estilo de vida. Esa fuerza invisible que mantiene a personas con ingresos altos viviendo al borde del abismo financiero. Nadie nos advirtió que nuestro cerebro está programado para la adaptación hedónica. Un fenómeno psicológico, donde cualquier incremento en nuestra comodidad se convierte en la nueva norma en menos de 3 meses. Cuando recibes un aumento salarial, tu mente reclasifica inmediatamente tus deseos como necesidades. El apartamento más lujoso, el vehículo de gama alta o el vestuario de marca consumen el excedente de ingresos en un par de ciclos de facturación, dejándote con el mismo nivel de estrés financiero que tenías antes.
solo que a una mayor altitud de gastos. Los estudios demuestran que la gran mayoría de las fortunas no se construyen ganando sumas exorbitantes, sino manteniendo una brecha constante entre lo que se gana y lo que se gasta. El éxito financiero sistemático consiste en elevar tu tasa de inversión cada vez que tus ingresos suben, en lugar de elevar tu nivel de consumo. Si alguien nos hubiera explicado este sesgo cognitivo a los 18 años, habríamos entendido que la verdadera riqueza no es lo que los demás ven que gastas, sino el capital que tienes trabajando silenciosamente en el mercado mientras tú mantienes un estilo de vida razonable y controlado. La octava regla es quizás la transformación más radical que las escuelas debieron enseñarnos. La deuda no es una necesidad biográfica. Es un producto financiero que te han vendido. En nuestra cultura, hemos normalizado el hecho de cargar con obligaciones financieras como si fueran una etapa inevitable del desarrollo humano. Igual que la pubertad o la dentición. Nos dicen que los préstamos estudiantiles son parte de la educación, que los créditos vehiculares son la única forma de tener transporte fiable, y que los saldos en las tarjetas de crédito son lo que todo el mundo maneja. Sin embargo, detrás de esta normalización, existe una industria de servicios financieros que genera ingresos masivos a partir de tus pagos. Los bancos no te están haciendo un favor al prestarte dinero. Están adquiriendo un activo que les garantiza un flujo de caja proveniente de tu esfuerzo laboral futuro. Al cierre de 2025, la deuda total de los hogares alcanzó niveles astronómicos, y esto no es un fenómeno orgánico, sino el resultado de un sistema que incentiva el endeudamiento constante. Si la educación básica nos hubiera enseñado a ver la deuda como un producto con un costo real y un marketing agresivo, habríamos aprendido a evaluarla con la misma frialdad con la que comparamos cualquier otro servicio. Habríamos entendido que cada vez que financiamos un estilo de vida que no podemos pagar de contado, estamos transfiriendo nuestra libertad futura a los accionistas de una institución bancaria. La novena regla establece que los seguros, los impuestos y los beneficios laborales constituyen el sistema operativo de tu vida adulta. La mayoría de nosotros salimos de la escuela sin entender un formulario de retención de impuestos o por qué el número de deducciones que reclamamos afecta directamente nuestra liquidez mensual. No se nos explicó que contribuir a un plan de jubilación corporativo reduce nuestra base imponible, lo que significa que cada unidad monetaria invertida nos ahorra dinero en el pago de tributos estatales y federales. Es una ventaja fiscal masiva que el Código Tributario ofrece a los ciudadanos, pero que resulta inútil si no se conoce su existencia. Del mismo modo, el desconocimiento sobre los seguros nos deja vulnerables a catástrofes financieras evitables. Muchos graduados ignoran que un seguro para inquilinos por un costo mensual irrisorio puede cubrir pérdidas patrimoniales significativas, o que un seguro de salud con un deducible alto puede ser una trampa si no se cuenta con un fondo de reserva adecuado. No es conocimiento esotérico. Es la maquinaria básica que determina si una emergencia médica o un accidente doméstico se convierten en un contratiempo temporal o en una quiebra financiera total. En 2026, los límites de contribución para cuentas con ventajas impositivas son herramientas de construcción de patrimonio extraordinarias que el sistema educativo mantiene en la sombra, enviando a los jóvenes a un laberinto legal y fiscal sin mapa ni brújula. Esto nos lleva a la 10ª regla, la que subyace a todas las demás. El mayor riesgo financiero en tu vida es no saber lo que no sabes. Esta ignorancia estructural es lo que impide identificar los errores mientras los estás cometiendo. No puedes ver la trampa antes de caer en ellas si careces del marco conceptual para distinguir entre un instrumento financiero legítimo y un mecanismo de extracción de riqueza. La estadística es desoladora.
La mitad de la población adulta no puede superar una prueba básica de alfabetización financiera. Y entre las generaciones más jóvenes, la cifra es aún más alarmante. El costo de este analfabetismo no es solo personal. Es una pérdida sistémica de miles de millones de dólares anuales en errores prevenibles. El sistema educativo decidió que era más importante memorizar fechas de batallas históricas que comprender cómo se protege el patrimonio frente a la inflación, o cómo se diversifica una cartera de inversión. La brecha entre lo que se enseña y lo que se requiere para sobrevivir económicamente ha creado una sociedad de trabajadores que, a pesar de tener títulos académicos, viven en una situación de fragilidad constante, ignorando las herramientas de defensa y crecimiento que tienen a su disposición. Para pasar de la teoría a la ejecución, necesitas un algoritmo de acción claro que puedas configurar en menos de una hora y que funcione de manera perpetua. El primer paso es establecer un fondo de emergencia en una cuenta de ahorro de alta rentabilidad que sea independiente de tu cuenta corriente habitual. El segundo paso es la automatización absoluta. Programa una transferencia directa de tu salario hacia tus vehículos de inversión antes de que tengas la oportunidad de gastarlo. Utiliza el sistema de aportación paritaria de tu empleador hasta el máximo permitido. Es literalmente una ganancia inmediata del 100% que no requiere esfuerzo. El tercer paso es simplificar tu estrategia de inversión utilizando fondos indexados de bajo costo que representen a todo el mercado, eliminando la necesidad de intentar predecir movimientos erráticos de acciones individuales. Este sistema no requiere una vigilancia constante ni un talento especial para las finanzas. Requiere la voluntad de configurar el mecanismo una sola vez y permitir que la disciplina tecnológica sustituya a la disciplina emocional. Mientras la mayoría intenta gestionar su dinero basándose en sus sentimientos y en el ruido del mercado, el inversor sistemático utiliza procesos automatizados que garantizan que el capital fluya siempre hacia el crecimiento, sin importar las distracciones externas o las tentaciones del consumo inmediato. Si regresamos a la historia de Alejandro y Beatriz 10 años después de aquel día de graduación, la divergencia no es solo numérica, es existencial. Alejandro, el estudiante brillante que dominaba las ecuaciones cuadráticas pero ignoraba la tasa de interés anual, se encuentra hoy en lo que los psicólogos llaman la cinta de correr hedónica. Cada ascenso en su carrera ha sido neutralizado por un vehículo más costoso, una vivienda más grande y un saldo en sus tarjetas de crédito que nunca llega a cero. Para Alejandro, el dinero es una fuente constante de ansiedad, un recurso que desaparece tan pronto como llega, dejándolo atrapado en un sistema que él mismo financia con sus propios intereses. En contraste, Beatriz, que dedicó tiempo a comprender las reglas que la escuela omitió, ha construido una fortaleza de opciones. Su cuenta de inversión ha alcanzado una masa crítica, donde el crecimiento anual por interés compuesto ya supera sus contribuciones anuales. Ella no es necesariamente más inteligente ni trabaja más duro que Alejandro. Simplemente dejó de cometer errores que no sabía que estaba cometiendo. Beatriz tiene la libertad de cambiar de empleo, de tomarse un año sabático o de emprender un proyecto propio, porque no es rehén de sus acreedores ni de su propio estilo de vida. Esta es la verdadera transformación. El dinero deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en el combustible de tu autonomía. La tragedia de este contraste radica en que el sistema educativo es estructuralmente responsable de la situación de Alejandro. Como mencionamos anteriormente, el hecho de que en 2025 casi la mitad de los adultos no puedan responder preguntas básicas sobre finanzas es un testamento de un currículo que prioriza la memorización de datos históricos irrelevantes sobre la supervivencia económica práctica.
El costo de esta negligencia es una factura de 246 mil millones de dólares, que la sociedad paga cada año en forma de quiebras, estrés crónico y jubilaciones inexistentes. Es un fallo sistémico que decide que una guerra ocurrida hace siglos merece una semana de instrucción, pero que el funcionamiento de un crédito hipotecario o la importancia de un fondo de emergencia no merecen ni un minuto. Aunque el panorama está cambiando lentamente con jurisdicciones que ahora exigen la alfabetización financiera para la graduación, para millones de personas que ya están en la fuerza laboral, el daño ya ha sido capitalizado. Sin embargo, reconocer que el sistema te falló es el primer paso para recuperar el control. No fuiste perezoso ni descuidado. Fuiste una víctima de una educación diseñada para una era que ya no existe. Una era donde la lealtad corporativa y las pensiones estatales eran la norma, y no la excepción. Ahora que conoces las 10 reglas fundamentales, la ignorancia ya no puede ser tu excusa. Has aprendido que el interés compuesto es una fuerza de la naturaleza, que debes poner a trabajar a tu favor de inmediato, que cada dólar tiene un precio sombra que determina tu riqueza futura, que las tarjetas de crédito son productos diseñados para extraer el valor de tu trabajo, y que pagarse a uno mismo primero es la única forma de romper la ley que dicta que tus gastos siempre igualarán tus ingresos. Entiendes que el aporte de tu empleador es dinero gratuito que no puedes permitirte rechazar, y que tu calificación crediticia es un activo que dicta el precio de tu vida adulta. Sabes que la inflación del estilo de vida es el asesino silencioso de las fortunas, y que la deuda no es una etapa normal del desarrollo humano, sino una carga financiera opcional. Finalmente, comprendes que los impuestos y los seguros son el sistema operativo de tu realidad, y que el mayor riesgo es no seguir profundizando en este conocimiento. Estas lecciones no son consejos superficiales. Son el marco lógico sobre el cual se construye una vida de seguridad y elección. El conocimiento es la base, pero el sistema de automatización que configures hoy es el mapa que te llevará al destino deseado. Este video no trata sobre volverse rico de la noche a la mañana, sino sobre dejar de ser un espectador pasivo de tu propia decadencia financiera. La diferencia entre conocer estas reglas a los 25 años o descubrirlas a los 45 no es la validez de los principios, sino el tiempo disponible para que la matemática haga su magia. El tiempo es el recurso más valioso que posees, y es el único que no puedes recuperar con ninguna suma de capital. Por lo tanto, la decisión más importante que puedes tomar tras apagar esta pantalla no es buscar otra inversión exótica o un truco rápido, sino sentarte y realizar una auditoría de tus propios sistemas. Revisa tus tasas de interés, automatiza tus ahorros, reclama tu aporte empresarial y empieza a ver el mundo a través del lente del interés compuesto. Suscribirte a este canal no es una acción para satisfacer a un algoritmo. Es el compromiso de seguir expandiendo tu alfabetización financiera y de rechazar el ruido mediático que te incita al consumo irracional. El sistema educativo pudo haber fallado en prepararte para el mundo real, pero hoy ese ciclo termina. La educación financiera es una práctica de por vida, y el interés compuesto sobre tu entendimiento empieza a acumularse en este preciso momento. Elige ser el arquitecto de tu sistema, no el material de construcción de alguien más.